Ya. Según de Corintios capítulo 11 versículo número 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vean los versículos donde señala a la iglesia como esposa o novia, en este caso, del Cordero. Porque hay un versículo que puede confundir lo que acabo de decir. Más adelante lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Apocalipsis 21 del 1 al 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí nos vamos a extender un poco. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el mar ya no existía más. Esto es interesante. Como el Espíritu de Dios. ¿Por qué el mar no existía más? ¿Qué es el mar? Y no me voy a extender por ahí, ahora que me está llegando cierta información de lo alto. Oye, que no va a haber mar. Muy interesante. Bueno, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Jerusalén la esposa del Cordero? ¿Es la iglesia la esposa del Cordero? ¿En qué quedamos? Vamos a verlo, porque este versículo puede confundir a algunos. Vamos a buscar en la Biblia la alegoría. Vamos a buscar aquí una alegoría. La alegoría de Sara y Agar. Escriba eso. ¿Eh? Gálatas capítulo 4 versículo 21 al 31. Gálatas capítulo 4 versículo 21 al 31. ¿Qué dice? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Lea bien, lea su Biblia. Tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno, escuche bien, proviene del monte Sinaí. ¿Eh? Uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos
para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, en Egipto, y corresponde, vea bien, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo a los Gálatas. Agar es el monte de Sinaí en Egipto, en Arabia, y corresponde ¿a quién? A la Jerusalén actual. Agar. Siempre se ha dicho, no, que los de Agar, los de Egipto son los del mundo, o son los árabes, etcétera. Son los musulmanes, etcétera. Son los pecadores, etcétera. ¿Y qué está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Agar corresponde a la Jerusalén actual, es decir, la capital de Israel hasta el día de hoy. Humanamente hablando, terrenalmente hablando, ese es Agar. Wow. La que da hijos según la carne, que son esclavos. Wow. Eso lo está diciendo Pablo allí, no yo. Según la ley. Pues ¿para qué es la ley? La ley es para demostrarnos a nosotros, más a ellos, porque la ley era de ellos, la ley es para ellos. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Eh? Que cumplimos la ley mosaica por el Espíritu de Dios, ya es otra cosa. Pero la ley es para demostrarle al ser humano, en este caso a la nación de Israel, que mira, oye, es que tú no te puedes salvar por las obras, porque eres imperfecto, ¿eh? Eres carnal, no eres espiritual, ¿eh? Por eso es que los doctores de la ley, los fariseos, eran unas cuerdas de carnales. No pudieron reconocer al Mesías en su tiempo. La carne enceguece. La carne puede ser intelectualmente teológica correcta. La carne. Esa intelectualidad teológico correcto envanece. Te hace ser sabio en tu propia opinión. Te hace arrogante, soberbio, altanero, vanaglorioso y que detesta esa carne teológica preparada, siendo doctora de la ley. Escuche bien, madre mía. Detesta la verdad. Detesta la verdad. Porque su raciocinio intelectual de la carne que está envanecida es producto de su esfuerzo humano para agradar en la carne a su creador. Por eso es que el Eterno le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Es que no te conozco. Tú no has nacido de nuevo, tú estás en la carne. No naciste del Espíritu. Estás todavía como Nicodemo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Cree en el Señor Jesucristo para ser transformado de adentro hacia afuera. No hagas obras de la ley para salvarte a ti mismo y justificarte por la ley, porque no podrás hacerlo. La ley está puesta para demostrarte que tú eres imperfecto y que necesitas perdón de pecados.
Entonces, la Jerusalén terrenal es Agar. ¿Mm? Dice, pues está junto con sus hijos, pues está junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Seguimos leyendo, versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Aquí está haciendo referencia allí. Aquí está haciendo referencia. Al decir regocíjate, oh estéril, a Sara, a la esposa de Abraham, no a la esclava Agar. Regocíjate, oh estéril, tú que no da, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, no Ismael, ojo, como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Váyase para allá, para la nación de Israel, y predique de Jesucristo, de Yeshua Hamashiach, y diga que es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué le costó? ¿Por qué matan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo matan? ¿Por qué el sumo sacerdote, ¿ah? Caifás, raja su vestidura y dice blasfemia? Porque Jesucristo dice ser el Hijo de Dios. Diga usted que Jesucristo es el Hijo de Dios allí en Israel. A ver qué le van a hacer. Dígaselo a un rabino, a un ortodoxo. Dígase. Se cumple las escrituras. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero a pesar de eso, hermano, usted y yo debemos orar por la nación de Israel, bendecirlas, aunque nos persigan. Sigamos. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso que en cierta ocasión a Jesucristo los fariseos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué le contestó Jesucristo? De cierto os digo que de las piedras pueden salir hijos de Abraham. Vosotros sois hijos de quién? De vuestro padre, el diablo. Madre mía, qué escándalo. Qué escándalo. ¿Será que se le puede decir así a los ultraortodoxos judíos hoy en día? Vaya. ¿Será que se le puede decir así a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí? Y eso no es caer en maldición. Maldecir a la nación. Líbreme, Jehová de los ejércitos. Líbreme, Yeshua Hamashiach, de maldecir a la nación de Israel. Jamás y nunca. Jamás y nunca. Ojo, ¿qué se le puede decir a los masones e Illuminatis como los Rockefeller? Son judíos.
¿Cómo se le puede decir a los Rothschild que son judíos? A George Soros que es judíos. ¿Se está entendiendo? Que se dicen ser judíos y no lo son. Son sinagogas de Satanás. Lo dice la Biblia, no yo. ¿Se está entendiendo? Hijos de la esclava. Saca fuera a la esclava, saca fuera a sus hijos. No heredarán, aunque sean judíos, pero no son hijos de la promesa de Isaac, porque los que son hijos de la promesa son del linaje de David, son los del linaje del Cordero de Gloria, los hijos de la promesa. Somos nosotros los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Se está entendiendo? Y no estoy hablando de la falsa doctrina del reemplazo, que la iglesia reemplaza a la nación de Israel. No, eso ya es otra cosa. Eso no lo estoy diciendo. Sigamos. Hebreos capítulo 11 versículo 8 al 20. Hebreos capítulo 11 versículo 8 al 20, ¿qué dice? Y ya vamos terminando. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué ciudad se refería? A la que leímos al principio, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Vea bien, los hijos de la promesa, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, regocíjate, oh estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, es decir, nosotros, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo es posible esto? Jacob no recibió lo prometido. Si Jacob es el padre de la nación de Israel, de las 12 tribus de Israel, y ellos entraron a la tierra prometida, Canaán. ¿Cómo es que no alcanzaron lo prometido? No se está refiriendo a la Jerusalén actual, la terrenal, dice el apóstol Pablo, lo acabamos de leer. Están esperando una tierra cuyo fundamento, el arquitecto, es Dios mismo. Sigamos leyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, ¿eh? Por eso es que andamos por fe y no por vista. Sigamos leyendo. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelaban una mejor. Esto es la Jerusalén celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A los hijos de la promesa, que son ellos, los hijos de Isaac, el linaje de Isaac, que desciende de la tribu de David, la tribu de Judá, que es David, viene Jesucristo y venimos nosotros. ¿Eh? Nos ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. ¿Respecto a qué? A cosas venideras. Estaba hablando de Apocalipsis, capítulo 20, 21, que vamos a leerlo más adelante. Cosas venideras. Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal. Copie usted eso allí. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte Sinaí. Otra vez volvemos allá, a Agar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Escuche bien, al sonido de la trompeta. Vea bien, ahí está la trompeta. Las que no han visto los extractos, que tienen que ver, que dice el misterio, y a la final trompeta el misterio de Dios se consumará. Vea esos videos de esas reuniones que hemos hecho. Está en el canal de YouTube. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son esos? A los espíritus justos hechos perfectos. Nosotros, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. El apóstol San Pablo nos dice que nos hemos acercado. ¿A qué? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Siempre las cosas celestiales, siempre, escuche bien, las cosas celestiales es un reflejo, ¿eh? Es un reflejo de las cosas celestiales.
se reflejan en las cosas terrenales o materiales. Y por eso es que encontramos a través de la Escritura un sinnúmero de cosas que son tipo y figura de cosas celestiales. Por ejemplo, tenemos en medio del pueblo hebreo ordenado por Dios la Pascua, que veníamos hablando, en donde se ofrecía el Cordero Pascual, y eso era tipo y figura de algo celestial, de un Cordero Pascual celestial que vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Y ese Cordero celestial era un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora vean que las cosas celestiales, cuando se reflejan aquí en la tierra, en cosas materiales, luego se materializan aquí en la tierra. Y ahora vean cómo la primera venida de Cristo fue reflejada en el Cordero Pascual del Antiguo Pacto y también en el macho cabrío de la expiación, que una vez al año, es decir, en el mes séptimo, al día 10 de cada mes, se sacrificaba para la expiación, en donde el pueblo hebreo era reconciliado con Dios. Encontramos que todo eso el pueblo hebreo lo realizaba tanto el cordero de la Pascua como el macho cabrío de la expiación y otros sacrificios que el pueblo hebreo realizaba con animalitos, lo cual estaba reflejando la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así como las personas en medio del pueblo hebreo no alcanzaban misericordia de parte de Dios si no tenían aquellos sacrificios que Dios había ordenado, luego que se han materializado en la persona de Cristo, esos sacrificios, ahora ninguna persona alcanza misericordia ante Dios sin el sacrificio del Cordero de Dios y de la expiación que es nuestro amado Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. O sea, que toda persona para alcanzar la misericordia divina necesita el sacrificio de Cristo para alcanzar la reconciliación con Dios, necesita el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no necesitamos ya más cosas terrenales en donde se reflejaron las cosas celestiales, porque tenemos lo celestial, el Cordero de Dios celestial y el macho cabrío celestial, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino a la tierra en forma humana y murió en la cruz del Calvario. Era nada menos que lo celestial materializado aquí en la tierra, cumpliendo los tipos y figuras que habían sido mostrados en el Antiguo Testamento. Ahora, así como Cristo es el Cordero Celestial y el macho cabrío celestial, así como Cristo es el hombre celestial que vino en medio de los seres humanos y fue visto por 2000 años atrás y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, ahora tenemos la Jerusalén terrenal, la cual refleja la Jerusalén celestial. Ahora, vean ustedes que el pueblo hebreo tiene como capital religiosa a la Jerusalén terrenal y vino a ser también la capital del pueblo hebreo en tiempos del rey David y de Salomón. Ahora, la Jerusalén terrenal tipifica, representa y refleja a la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la Jerusalén celestial que ha estado viniendo a la tierra en carne humana. Cada uno, cada miembro del cuerpo místico de Cristo, de la Jerusalén celestial, ha estado viniendo a la tierra, a esta tierra, pero sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vean cómo la Jerusalén celestial se ha estado haciendo presente aquí en la tierra y ha estado manifestándose en medio de los seres humanos. Y a medida que han ido pasando las etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, han ido apareciendo en este planeta Tierra los miembros de la Jerusalén celestial hasta la consumación completa del misterio de Dios, cuando se complete el número de los integrantes del cuerpo místico de Cristo, que es su amada iglesia, la cual es la Jerusalén celestial
integrada tanto como judíos y gentiles, nacidos de nuevo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes cómo, así como la Jerusalén terrenal era la capital donde estaba el trono de David y también de Salomón, ahora vean ustedes cómo está Jerusalén celestial. Es la que tiene a Jesucristo como rey y como su Señor. Y es ella la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo para la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ahora esta Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, habitará en este planeta Tierra, tanto en la Jerusalén terrenal durante el glorioso reinado milenial, y reinaremos con Cristo por 1000 años, y luego por toda la eternidad estaremos con cuerpos celestiales, con cuerpos eternos, con cuerpos glorificados. Estaremos en este planeta Tierra en el reinado milenial para luego dar paso a lo que es la eternidad. ¿Eh? Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 6 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva y la tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida eterna. Isaías capítulo 65:17 lo profetizó: entrada a la eternidad después del milenio, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 al 13 dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, y para concluir, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. ¿Eh? Para reinar en el milenio y en la eternidad con Cristo a la cabeza, como Rey y Señor. Somos los hijos de la promesa. Las bodas del Cordero, la cena de la boda del Cordero, se celebrará al principio del milenio, que ahí también está ubicado la resurrección de los muertos en Cristo. No al inicio de la gran tribulación o antes de la gran tribulación, como dicen los pretribulacionistas. No. La cena de la boda del Cordero da paso a la llegada gloriosa del Cordero de Dios. Celebraremos la cena del Cordero en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ya sea en el cielo o ya sea aquí abajo en la tierra. La ubicación geográfica no lo especifica la Sagrada Escritura en dónde se va a celebrar la boda del Cordero. Pero el cuándo sí lo dice. ¿Cuándo? Al inicio, al principio del milenio.
cuando Satanás sea atado. Lo dice la Sagrada Escritura. Así que el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, no ¿cuánto he deseado participar de la vid, de tomar de la vid, de celebrar la Pascua, el Pesaj? ¿Cómo lo he deseado? Y no lo volveré a hacer hasta que lo haga o se cumpla en el reino de mi Padre. ¿Por qué ese deseo? Porque si el Pesaj significa el salto, que da el ángel de la muerte para no tocarnos a nosotros, porque ya estamos rociados con la sangre del Cordero. ¿eh? El Cordero de Gloria, dice la Biblia, que descenderá y vendrá a juzgar las naciones con vara de hierro. ¿Mm? Matará con la espada que sale de su boca, que es la palabra, su palabra, a todos en Armagedón. La venganza en la ira del Cordero de Gloria. Traerá justicia a los redimidos, justicia a los santos. La sangre de los mártires que fue derramada por causa de la gran ramera, que será desolada muy pronto. La Babilonia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. Es ahí en ese momento que se cumple esa escritura. Por eso que se anhela la cena de las bodas del Cordero. Se anhela. Porque representa no solamente un gozo y un disfrute por la liberación que tenemos nosotros, no, representa el día de la venganza. Porque antes de celebrar las bodas del Cordero, la cena de la boda del Cordero, Jesucristo viene a vengar, viene como el león de la tribu de Judá, a juzgar, a poner sus montes en los pies de los olivos y a enfrentar a la bestia, al falso profeta y lanzarlos vivos al lago de fuego. Y luego a celebrar las bodas del Cordero. Su deseo de celebrarla es por lo previo a la celebración. ¿Cuál es lo previo? Ustedes me mataron como cordero hace 2000 años atrás. Pero ahora yo como león os vengo a juzgar. ¿Se está entendiendo? Por eso que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Todas lágrimas serán jugadas. Nos van a dar la justicia, la corona de la justicia. Vengará nuestras muertes si llegamos a ser mártires en medio de la gran tribulación. El Cordero de Gloria, el león de la tribu de Judá. Así que la cena del Cordero, el Pesaj del Cordero de Gloria, la institución de la cena del Señor en las congregaciones, en las iglesias que celebramos, representa la entrada, la celebración gloriosa al reinado de Jesucristo, previo a su venganza contra aquellos que se dejaron marcar, aquellos que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen, aquellos que nos persiguieron a nosotros en medio de la gran tribulación. Alegraos y gozaos. ¿Está entendiendo por qué así empezaba el capítulo 19, versículo 7 de Apocalipsis? Alegraos y gozaos, porque han llegado las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero.